Es un honor saludarles. Hoy tenemos la presentación de Isaac y ahí vamos a estar disfrutando de ese bonito momento también, que es muy especial. Y antes vamos a compartir una pequeña reflexión. Hace tiempo que no predicaba, ya me siento como medio raro. Y antes de iniciar me gustaría volver a saludar a nuestros hermanos de Punta Arenas. Gracias por darse... ¿Por qué no se ponen de pie para que los conozcan? Mire, le vamos a dar un aplauso a los hermanos. Dios les bendiga. Gracias por venir de tan lejos. Sé que no vienen solo al culto, obviamente, pero por estar acá, muchísimas gracias. Y que bueno, el Señor también pueda traernos respuestas, directrices, siempre las necesitamos. El título del mensaje de hoy día es Dios anhela. Dios tiene deseos, ¿eh? Dios tiene anhelos, tiene expectativas. Hay muchas cosas que Dios anhela. Y para que nosotros vayamos descubriendo y dándole el interés correcto a los anhelos de Dios, creo que es necesario hacer el ejercicio literalmente como de un niño, un bebé que crece, y cuando nosotros nacemos en Cristo, le llamamos nosotros a este nuevo nacimiento, literalmente somos bebés, y los bebés están preocupados de sí mismos. Los bebés siempre están preocupados de los anhelos y las necesidades que tienen ellos mismos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Ha visto algún bebé que diga, no, esto lo quiero compartir con mi hermano? Mientras más pequeño, tienen la mano más apretada, están más aferrados a sus propias necesidades, porque es como van aprendiendo a enfrentar la vida, a madurar en ella. Me daba la impresión de que en Cristo somos muy parecidos. Me da la impresión de que cuando nacemos al Evangelio del Reino del Señor, me da la impresión de que en la primera parte de nuestra vida con Él, la manera en cómo nos vinculamos con Él tiene que ver con nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y hacemos de aquello el nexo que nos motiva a estar con el Señor y a buscar al Señor. Tiene mucho que ver con lo que yo quiero de alguna forma obtener del Señor. Ahora, nadie de nosotros va a pasar vergüenzas, porque todos hemos estado en esa etapa de nuestra vida. Primero en lo natural y ahora en lo espiritual, en Cristo Jesús también. El problema es cuando alguien tiene 50 años o más y sigue tan preocupado de sí mismo como si tuviera 10. Cuando eso ocurre, significa que hay algo en el proceso de maduración en lo natural que no está dando el fruto correcto, porque en la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta. ¿Cuántos somos papás acá? Ahora voy a hacer una pregunta así que me voy a dar un lujo, ¿no? ¿Cuántos somos abuelos aquí? Evidentemente, nosotros mismos, cuando por primera vez aparecieron estos seres diminutos, pelándolo un poco ayer en familia, decíamos, todos encontramos lindas las guaguas, pero la verdad que recién nacidos no son tan bonitos. Pero el amor de papá y de mamá lo encuentra precioso. Bueno, ellos van creciendo en el camino, pero uno también, apenas nuestra esposa dio a luz el fruto de todo lo que significa esta relación que el Señor nos ha regalado, algo también pasa en uno se transforma, ya deja de poner tanta preocupación, uno se olvida de sí mismo en realidad. Y al olvidarse de sí mismo comienza a hacer todo en función de su hijo, de aquel que le preocupa, el que lo ama, el que sabe que depende de uno. Entonces ya esos anhelos van mutando, los deseos, las necesidades, las preocupaciones. Lo que motiva mi vida ya no es hacerme feliz a mí mismo, sino que ahora estoy necesitando proveer
de todo, incluida la felicidad, que no es el gran motor de la vida. Van a haber momentos tristes en la vida y eso no quiere decir que debemos ser infelices. Pero lo que quiero graficar es que el amor se va perfeccionando, especialmente en la medida que nos vamos dando por otros, en la medida que nosotros vamos asumiendo la no, entre comillas, a veces realización personal, pero todo sea por los hijos. De alguna manera nuestro Padre Celestial nos ve igual. En el comienzo yo creo que nuestras oraciones son muy de niños, nuestras peticiones, nuestra búsqueda, los anhelos de fe, los actos de fe que tenemos con Dios son como un montón de dibujos de esos que uno guarda, pero que los encuentra lindo uno porque sabe que ahí hay mucha inocencia, porque a uno le conmueve no la belleza, tienen una belleza diferente. No es precisamente una obra de arte, pero para nosotros es tan especial, es la expresión de lo mejor de esos seres pequeños que nos dan tanta alegría, los hijos. Pero si nosotros dedicáramos toda nuestra vida a preocuparnos de que nuestra relación consiste con Dios, consiste en que Él me favorezca a mí, si alguien quiere evaluar qué tan maduro o tan inmaduro es, podríamos hacernos este tipo de preguntas. Cuando busco el relacionarme con Dios, ¿qué quiero obtener de ese encuentro con Él? Si tú viniste en este día, no quiero desanimar a nadie, no se preocupe, pero si tú viniste en este día presentando solamente tus peticiones, tus necesidades, tus anhelos, tus gustos, tus intereses, para que el Señor te traiga una respuesta, yo te quisiera dar un desafío de fe y de amor, de madurez en esta noche, y es, ¿te has preguntado qué anhela Dios? ¿Te has preguntado qué anhela Dios de ti? Hola, querida iglesia Antioquía, les saludo desde acá, desde Arica, la... Escucho voces, hermano. No. Lo que Dios anhela muchas cosas, pero en honor a algo de la misma experiencia que hemos estado viviendo en el último tiempo, conversaciones de pasillo y que tenemos con amigos, hermano Zenén, cuando estuve en Punta Arenas, de Punta Arenas alcancé a estar creo que 1 o 2 días acá y nos fuimos con el pastor Cote y Héctor a Arica. Y allá en Arica nosotros fuimos a una convención que doctrinalmente hablando son muy diferentes a nosotros. Pero cuando me hicieron la invitación a estar en esa convención, me hicieron esa invitación con tanto amor, me dejaron sin argumentos para no estar allí. Era una convención que tenía el énfasis de los ministros competentes del nuevo pacto. Y nosotros hemos estado, hay muchos prejuicios acerca de cómo nosotros nos hemos planteado. Entonces, en esta tarde yo dije, lo que voy a hacer es explicar cuál es nuestra postura realmente en honor a qué opinamos de la ley, por qué nosotros todavía practicamos las fiestas solemnes, que no estamos en contra de entender que todo está cumplido en Cristo Jesús, pero nunca lo hemos hecho formalmente. Y entonces la ambición que tengo hoy día es tratar de poner el prisma de cómo es que llegamos aquí motivados siempre por lo que Dios anhela y no por lo que nosotros quisiéramos. No sé si te ha ocurrido, pero yo a veces me descubro leyendo la Biblia tratando de entender lo que yo quiero que diga el texto y no lo que dice y me compromete a obedecer ese texto. Y digo, qué niño eres, Héctor. A Dios no lo voy a poder hacer cambiar de parecer ni de opinión. Pero en honor a lo que Dios anhela es donde nosotros hemos tomado decisiones de fe, sabiendo que por momentos no seremos muy populares y porque lamentablemente mucha gente de la vida de iglesia practica dicho en chileno, como que tocan por oído.
O sea, escuchan algo y por los prejuicios, ya como acostumbramos, y hoy las redes sociales que nos tienen más deformados todavía, etiquetamos a alguien por 30 segundos de Instagram, TikTok o cualquier información de ese tipo. Ah, estos son judaizantes. Y ese ha sido el honor que nos ganamos, para muchos, ¿no?, el título de ser judaizante, cuando en realidad no tiene nada que ver con la propuesta de fe que nosotros nos hemos regalado como oportunidad para vivir. Bueno, entonces hoy día dije, ¿qué es lo que Dios anhela o qué es lo que Dios anhelaba desde que nos puso estos desafíos? ¿Y por qué nosotros quisimos ser obedientes a aquello o consecuentes con estas realidades bíblicas que ustedes saben, ¿no? Desde el primer momento esto nosotros iniciamos hace más de 10, 12 años, por ahí. Dijimos, ¿saben? Hemos estado estudiando la Escritura y nos dimos cuenta que hay un montón de festividades que celebra la iglesia a título de honrar al Señor, pero sus raíces son todas paganas. Y no estoy peleando con mis hermanos, soy amigo de los que, aunque no tienen mis mismas prácticas, no los estoy juzgando, ni nosotros no estamos diciendo que somos superiores, ni mucho menos. Pero en un momento determinado, en honor a lo que Dios anhela, nosotros dijimos, ¿qué anhela Dios? Que celebremos por lo menos las festividades que Él ha planteado. Pero entramos en una encrucijada. Para mucha teología hay una división que dejó obsoleto todo el Antiguo Testamento. Entonces, obsoleto en todo el sentido de la palabra. Incluso muchos opinan que la iglesia hoy día ha reemplazado a Israel y que la iglesia es como la expresión de lo que, como de alguna manera a Dios le quedó malo el primer plan, ¿no? Cuando Dios trató con la humanidad con el plan Torá o ley, fracasó. Entonces el plan B se llama iglesia, y la iglesia ahora ocupa el lugar de Israel y ha reemplazado a Israel, y por tanto en ese reemplazo ahora todo le pertenece a la iglesia. ¿Por qué? De pura gracia, de gracia, porque antes en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo dice que antes estábamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Y la gracia significa que ahora como que de repente nos cayó un manto de un montón de oportunidades del reino de Dios, somos representantes del Dios Todopoderoso aquí en la tierra, como iglesia sí lo somos, pero como que toda la otra historia no hay que tomarla en cuenta, y ahora que el Espíritu del Señor mora dentro de nosotros, no necesitamos ningún tipo de criterio de estos consejos. Entonces es una ensalada que tenemos en realidad en la iglesia cristiana, y quisiera hoy día tratar de desenmarañar por lo menos nuestra postura y decir abiertamente, esto es lo que nosotros decimos, esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que no creemos. Por ejemplo, si creyéramos que la salvación y la justificación por fe es a través de obedecer la ley, seríamos judaizantes. No creemos eso. ¿Por qué? Porque indudablemente la salvación está por fe repartida en el amor gigantesco de Jesucristo el Señor, el único a quien le pertenece ese honor y el reconocimiento. De hecho, la ley, dice la Escritura, dice que la ley, porque el fin de la ley es Cristo, ¿ya? Solo que algunos lo leyeron tendenciosamente y te dicen, eso significa que la ley llegó a su fin, pero lo que está escrito en el original es la finalidad de la ley es Cristo. El objetivo de la ley siempre fue Él. Entonces, quiero hoy día contarnos y contarles a quienes nos escuchen cómo es que miramos este asunto. A lo mejor después nos empiezan a invitar de nuevo, porque hace alrededor de 12 años, cuando nosotros dijimos vamos a celebrar las fiestas solemnes, no nos llamaron nunca más un montón de personas que en algún momento estábamos ahí, éramos los guerreros del reino de Dios, íbamos a destruir todos los leviatanes, orangutanes de las tinieblas, todo, pero ya de ahí en adelante los prejuicios, de hecho yo recuerdo que hermanos que amamos, que nos hemos vuelto a reencontrar, que se congregan con nosotros,
No les gustó nuestra definición y tomaron la decisión de irse de la congregación. Entonces subliminalmente nos mandaban fotos con la Navidad, con el gorrito del viejo pascuero, como diciendo nosotros somos cristianos, aleluya, pero el viejito pascuero no tiene nada de cristiano, ¿eh? En eso sí somos el Grinch. Y no podríamos mentirnos, pues si vamos a tratar de ser lo más transparente posible. La fiesta de la Navidad no tiene nada que ver, nunca la Escritura te ha enseñado a celebrar el cumpleaños de Jesús, no necesita de aquello, pero en fin, no quiero entrar ahí porque ya hemos peleado y es una pelea de verdad muy estéril, sobre todo para hacer unidad en el cuerpo de Cristo, porque creo que hay otras cosas que son superiores, son llamamientos superiores a la unidad, al verdadero amor, que es con lo que estamos disponibles para seguir edificando lo que sea la voluntad del Señor en nuestro país, donde Dios lo estime conveniente. Y aquí va el resumen que tenemos nosotros. Por favor, busque, por favor, Gálatas. Si usted lo quiere estudiar después con más calma, le garantizo, la carta a los Gálatas es espectacular. Habla de cómo en esta congregación entró la infiltración de los judaizantes y que le llamaban entre eso, la jerga que usaba el apóstol Pablo y los cercanos era los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Entonces, obviamente los de la circuncisión eran aquellos que decían que tú para poder ser salvo tendrías que cumplir con todo lo que decía la interpretación que ellos le habían dado los mandamientos del Señor. Porque para muchos judaizantes, la circuncisión es el pacto que propuso Dios. Y la verdad es que cuando uno lo estudia, este pacto nace con Abraham, no con Israel. Las promesas hechas a Abraham son las que se educan en la Torá o en la ley, pero se cumplen en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente de Abraham. Bueno, lo vamos a leer de aquí de la carta a los Gálatas. Pero las promesas que Dios le hace a este hombre, dice que necesitaban como de una genética que no estaba en la tierra todavía. Entonces aparecieron los que decían que la interpretación correcta y el pacto era que la circuncisión, ese era el pacto. Entonces imagina las discusiones que tenemos de repente, ¿no? Y los de la incircuncisión decían no, por la fe en Jesucristo, que es lo que creemos nosotros, basta y sobra para ser salvo. Entonces la pregunta es, ¿para qué te sirve la ley? Muchos la desecharon. Gálatas capítulo 3, versos 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo se recibe la justicia? Por fe. Porque este patriarca de la fe, este padre de multitudes, dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu.
adelante el verso 19 habla del propósito entonces de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es en este caso, sino solo uno, porque Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, ¿qué anhela Dios? Yo estoy tratando de mirar el diseño completo y no la parcelación de algunas etapas con las cuales a algunos les gusta quedarse y con las otras no les gusta quedarse. Pero yo veo que este desarrollo de la fe proviene en un diseño súper bien hecho por el Señor y que es sumamente consecuente. Lo primero, tomó a Abraham. Las promesas de fe y en el Padre de las multitudes de la fe y en donde serían benditas toda la familia y las simientes de la tierra, están dadas a este hombre que sale de Ur de los Caldeos, un hombre que sale de una tierra pagana. Dios lo aparta de allí y lo hace recorrer, lo hace transitar en una tierra que estuvo como bien alejado en realidad de todos los patrones que podrían llamarle la atención a la carne, por así decirlo. Fue un hombre muy espiritual. De hecho, la carta a los Hebreos dice que Abraham andaba por ahí buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nunca anduvo buscando un puesto, nunca anduvo buscando un nombre, nunca quiso poner su gran edificio. Él andaba en otra búsqueda. La búsqueda era tan íntima con Dios. Por eso es que este hombre tiene un don, un regalo que Dios quiere multiplicar en ese gen. Hay un algo que identifica profundamente el anhelo de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela? Dios anhela que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Dios anhela que todos se hagan parte de su familia. Dios quiere hacerse padre de todas las naciones, de toda la mayor cantidad de gente posible. En su corazón hay espacio para toda la humanidad. Pero como esto tiene que ser voluntario, ha regalado la fe, ha regalado el creer por encima incluso de lo que tiene que ver con la mente nuestra. Pero ¿qué anhela Dios? Cuando llama a Abraham, anhela que tú estés incluido en esa promesa. Te proyectó, te soñó, te pensó, te anheló, desde que empezó a tratar con Abraham. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo? Porque la humanidad necesitaba una preparación para recibir al Mesías. Entonces, está la primera parte hecha. En el anhelo de Dios ha depositado algo que quedó en la simiente de este varón. Ahora empieza un trato para madurar su diseño, su idea de salvación para todas las naciones. Entonces ahora escoge a un pueblo que él se lo dice con todas letras a Israel. Le dice: te escogí por ser el pueblo más pequeño e insignificante de la tierra. Porque estabas sin Dios, sin padre, sin familia, sin futuro, sin herencia. No había nada que te garantizara, Israel, algún tipo de futuro promisorio. Pero yo te escogí. Y voy a ser tu Dios. Y yo me voy a revelar a través de ti. Pero la promesa hecha a Abraham no está perdida. Está esperando. Recuerden, el apóstol Pablo dice, y conectó a Abraham con los gentiles. Y aunque tiene un trato con Israel, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? El criterio del reino. La Torá Torá significa instrucción, criterio. La Torá no es la ley, como muchos lo quieren presentar, porque primero es poco atractivo, ¿no? Es como que Dios ha sido algo bipolar. Antes era como más enojón. Entonces cuando trató con la Torá, daba leyes, estatutos, y el que no cumplía con los mandamientos lo iba a matar. Nunca, dice el apóstol, lo enseña aquí en la carta a los Gálatas, dice, porque la finalidad de la ley siempre fue Cristo.
Entonces, ¿para qué es la ley? Para enseñarnos respecto a dos grandes temas que ahora no va a dar el tiempo, pero tienen que ver con lo bueno y lo malo. Es curioso, pero el proceso de la humanidad a veces nos vemos tan grandes, sobre todo hoy día tenemos serios problemas, ¿no? El transhumanismo entró con todo, ya hay dos, no sé si 3 o 4 naciones que tienen el partido transhumanista. Eso significa que ellos tienen la idea de que tienen que mejorar la humanidad, ¿no? La van a mejorar a través de los cambios genéticos y todo lo que venimos avisando hace mucho tiempo. Pero en realidad a los ojos de Dios, Dios anhela que la humanidad madure. Que la humanidad madure, y para colaborar en ese proceso de maduración, para que lo conozcamos y zafemos del ego de buscar lo que yo quiero por encontrar lo que Él quiere. Porque un amor maduro, incluso si tú lo quieres llevar a tu propia vida familiar, matrimonial, el amor maduro ya no es lo que yo quiero obtener de mi pareja, sino lo que yo puedo darle. Es entender lo que anhela ella, lo que anhela él, y entregarse para que eso sea como la expresión de alguien que ya abandonó el cordón umbilical de preocuparse por mí, yo. Si miramos a la humanidad en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Israel, podríamos decir, estábamos en un proceso de ser bastante niños. Recuerden que Israel pasó mucho tiempo como esclavo, y un esclavo no tiene grandes sueños más que solo la libertad. De hecho, una vez que es libre no sabe qué hacer con ella. Muchos esclavos volvían voluntariamente y permitían que le hicieran una perforación en su oreja, diciendo que voluntariamente no sabían vivir de otra forma que no fuera la esclavitud. A veces era por amor, porque la gente que los lideraba eran buenas personas, pero otros porque no sabían qué hacer con la libertad. Entonces Israel, y el trato que Dios tiene con Israel, y la ley y la Torá, sigue siendo parte del mismo relato que Él trae. Tiene la promesa hecha con Abraham. Con Israel ahora está enseñándonos acerca del bien y del mal, porque el hombre no sabía lo que era el pecado, aunque había pecado. No sabía cómo educarse, no sabía lo grave y las consecuencias que el pecado hace, que es alejarte, matarte. Matarte significa alejarte de Dios. Y eso era todo lo que Dios estaba esperando, que aprendiéramos a través de la Torá, a través de la ley, que el pecado tendría una solución. Si te das cuenta, Dios en su anhelo está contando el relato desde la óptica de Él. La humanidad está perdida. No hay vuelta. Por el primer Adán entró el pecado, la muerte está multiplicándose generación tras generación, y en el relato de Dios, Dios dice, yo haré algo. Voy a llamar a este hombre de la tierra de Ur de los Caldeos, le voy a dejar una promesa en la que quiero que todas las familias, toda la humanidad sea bendecida, y bendeciré a todos los que bendigan a ese hombre y todo el trato que yo tengo con ese hombre, y maldeciré a todos los que maldigan a ese hombre y el trato que yo tengo con ese hombre. Pero no es llegar y cumplir todo aquello que es tan grande, porque tenía que cumplirse en justicia. Al parecer Dios tiene un tema con la justicia desde antes. Bueno, aparece entonces el Señor con este pueblo que le enseña a pensar y lo educa para que entienda lo que es lo bueno y lo malo, lo que es pecado, cómo pedir perdón. ¿Te has dado cuenta todos los detalles? Los detalles, como por ejemplo, tú lees Levítico capítulo 16, el día de la expiación, y te enseña el Señor cómo pedir perdón. Y esta es la preocupación que yo tengo, porque muchos dicen, ya es que todo eso ya pasó, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia, bíblicamente hablando, ¿cuál es? El tiempo de la gracia es que ahora hemos sido justificados con alguien que sí cumple todos los requisitos que no podía el hombre natural,
apareció un hombre, un segundo Adán, Cristo Jesús, un misterio maravilloso del amor de Dios, el Dios manifestado en carne y cumple con toda la justicia, y la gracia es que ahora somos justificados por fe en Él. No por las obras de la ley, porque las obras de la ley nunca quisieron justificarnos a nosotros para ser salvos, sino para llevarnos a Cristo. Porque eso dice la Escritura, que la ley es un ayo, la ley es un maestro, la ley es el enseñador de cómo encontrar en Cristo Jesús un vínculo que tenga que ver con la justicia, la naturaleza, la rectitud y la mentalidad de Dios. Pero si yo lo doy todo por obsoleto, yo entiendo, es sombra y figura. El Antiguo Testamento es una sombra y una figura. Lo perfecto y lo cabal y lo completo, lo espiritual, lo pleno, es en Cristo Jesús, es ahora. Ya está consumado todo lo que Él ha hecho. Por lo tanto, estamos en una etapa en donde el Señor, con la relación que Él está proponiendo a su iglesia, quiere perfeccionar cada vez más su obra. Y creo que el anhelo más grande que siempre ha tenido Dios, yo siempre lo recalco porque para mí es sorprendente, que lo dice a través de todos los profetas, pero en algunos es más explícito. A través de algunos profetas dice el Señor que el anhelo que Él tiene es que un día va a morar en el corazón del hombre. Y que la ley, que la Torá, que la instrucción no va a ser entendida mentalmente, sino que ahora va a ser a través de una explicación tan íntima. El Espíritu del Señor mismo le va a enseñar cómo aplicar el criterio de eso que nos educó ya en el pasado. Porque si nosotros la declaramos completamente obsoleta, ya, supongamos es así. La Torá quedó obsoleta, la instrucción, todo eso ya no sirve ni como sombra ni como figura. Tampoco le podríamos dar la relevancia, ya lo he clarificado, ¿verdad? No salva, solo Jesucristo salva, Él es el cumplimiento, la Torá siempre nos apuntó a Él. Pero si yo creo que la ley la debo votar, ahora viviendo en la ley del Espíritu, ahora que el Espíritu del Señor mora dentro de la iglesia, ahora que es una morada permanente, ahora que nosotros somos la casa de Dios, ahora que el Espíritu del Señor vive dentro de nosotros, ¿pretenderemos nosotros que solamente con esa experiencia vamos a saber pedirle perdón si no conocemos la sombra y la figura anterior? Yo creo que no. Dudo que el Señor haya puesto tantos detalles en el antiguo pacto para que nosotros ahora después nos escondamos en una enseñanza que es algo liviana al respecto. Y diga, no, ahora yo vivo en la libertad, en la ley del Espíritu, el Espíritu me enseña todas las cosas. Sí, pero ¿cómo le vas a pedir perdón si nunca te animaste a leer detalle por detalle, como Dios decía, educándonos cómo debemos pedir perdón? ¿Y cómo lo aplicamos ahora con el Espíritu del Señor morando dentro de nosotros? Yo creo que no es necesario ser ritualista, pero es evidente que en el Nuevo Testamento está explicado de manera vivencial cómo tenemos que vivir nuestra fe en el Señor y con el Espíritu morando dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, tiene mucho que ver con el resumen del Levítico 16. Pero el Espíritu del Señor nos va a dar la inteligencia, nos va a dar la sabiduría para que apliquemos correctamente lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado vivenciando durante tiempo? No hemos visto y hemos querido asumir que no hay una parcelación tan tajante, sino que entendemos que Dios tiene un relato. La carta a los Gálatas lo dice literalmente, que hay un relato desde Abraham en adelante. Lo explica de manera magistral. Abraham es donde él quiere madurar el principio de la semilla de fe. El tiempo de Israel y la ley nos educó para saber que el pecado es lo que nos mata y que nunca ha sido la ley la que debemos asumir como que es la asesina. El asesino es el pecado. El asesino es el diablo, el asesino es la carne, el asesino es la carnalidad. Eso nos mata porque nos aparta de Dios. Lo que hace la ley es denunciar.
lo que hace la ley es alumbrar el pecado, iluminarlo y decir, eso es lo que está mal. Pero siempre se trató de eso, ¿no? Siempre el trato fue que Dios nos quería explicar cómo el pecado mata, cómo la ley denuncia el pecado, y que estaba esperando literalmente que apareciera Cristo. Lo glorioso para nosotros, iglesia amada, es que Él ya vino por primera vez. Para otro hermano amado ya volvió. Gloria al Señor. Yo todavía no lo creo, pero siguen siendo personas que admiro y tendrán sus razones. Me gustaría sentarme a conversar con ellos, porque ya no quiero seguir practicando la idiotez de apartarme de aquellos que no piensan como yo. Si no, no vamos a hacer unidad nunca. Entonces, ahora que estamos en el tiempo, ¿cuál es la diferencia que dice el apóstol Pablo? Que antes vivíamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Es que ahora apareció Cristo Jesús, lo que siempre fue parte del diseño que Dios tenía pensado. Siempre. Él supo, nuestro Padre Celestial sabía cuando aparezca la instrucción, el criterio que yo quiero dejar rondante, es que es para que los lleve a Cristo, porque solamente en Él se puede vivir lo que aquí está escrito. Pero el vínculo no es como un abogado así de mala categoría, ¿no? Tratando de encontrar resquicios para zafarse de los juicios. Se trata de que en Cristo la ley que nos vincula es el amor. Es el amor lo que primero fructifica dentro de nuestros corazones. Romanos capítulo 5 lo dice así: porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la ley más grande que se perfecciona ahora en Cristo Jesús, ya con la obra consumada? Que Él dice que nos ama, nos amó, y ahora nos está enseñando desde adentro a amarlo a Él y a los demás. Y ahora sí tenemos recursos, y ahora sí Él puede exigir que nosotros amemos como Él lo hace, porque se ha hecho uno con nosotros. Pero eso siempre fue el diseño de Dios. Estamos bajo la gracia. Siempre ha habido gracia. Pero en la jerga que está ahí escrito, sí. ¿Cuál es el tiempo de ahora? El tiempo en donde todo el cumplimiento anterior se dio. Por eso pensamos que no es llegar y desechar algunas cosas de la sombra y las figuras. La sombra y la figura. El otro día escuchaba a Patricio, el pastor de Energema, en un Reels, y dijo algo que me dejó, yo le posteé. Decía, si antiguamente la sombra y la figura, algunos dicen que el antiguo pacto no sirve para nada, sin embargo el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, dice, pero antiguamente las tremendas guerras, las tremendas batallas que hubieron, pero esa era la sombra y la figura. Ahora en Cristo es la real. Entonces yo me pregunto, ¿no será que estamos menospreciando muchísima guerra espiritual? Algunos también quieren vivir en un tiempo en donde ya todo eso pasó. Pero eso es evasión. Y muchas veces me encuentro con esta disyuntiva. ¿Quiero leer lo que yo quiero leer? ¿O voy a leer lo que está escrito allí y voy a dejarme desafiar por lo que allí está escrito? No lo que yo quiero que diga. Hermano, si fuera por mí, yo escribo mi Biblia. No le hables más a los traidores. No ames más a los que hablan mal de ti. No, pero esa sería mi Biblia. La de mi Señor, la de aquel que dio la vida por mí y que ahora me regaló su espíritu, su naturaleza para que viva dentro de mí. Me dice, ora por los que te persiguen. Bendice a los que te maldicen. Ama a tu enemigo. Ni siquiera es sopórtalo, ¿no? Ámalo. Ama a tu enemigo, ámalo. Si yo quiero obtener aquello por mis fuerzas naturales, no lo voy a lograr. Bueno, ahí lo voy a dejar. En el relato, Dios dio una promesa de fe a Abraham
con Israel tiene un tiempo de educación para las naciones también acerca de su criterio. Lo que siempre persiguió fue revelar a Cristo. Ahora que Cristo apareció, hizo su primera gran tarea, dar la vida, resucitar, vencer el pecado, vencer la muerte, el infierno. Ahora está esperando que la iglesia se llene de su espíritu para que a través de esta plenitud, esta comunión con Él, nosotros podamos ser portadores de lo que Él quiere hacer en estas naciones. ¿Qué criterio vamos a aplicar para enseñar acerca de Él? Es que el Espíritu del Señor mora dentro de nosotros y Él nos explica la palabra. ¿Lo cree? Yo creo eso. Pero no creo que uno pueda ser tan independiente como decir, ¡ja! Yo no tengo que escuchar a nadie porque el Espíritu de Dios mora dentro de mí. Esos hermanos que dicen, yo no me congrego, vivo solo en mi casa, el Señor me habla en el cuarto de oración que tengo, pero no hace vida del reino, no hace vida relacional. Entonces hay algo que no está todavía claro, porque Dios es un ser relacional y quiere que su iglesia se ame. No que compitamos quién tiene doctrinas más sofisticadas. ¿Amas a tu hermano? Quiero decirte que el que no ama al hermano y lo aborrece y quiere su mal es un homicida. Eres un asesino. Tienes que cambiar de naturaleza. Tienes que pedir la naturaleza de Cristo. Tienes que pedir que el Espíritu de Dios te saque del lugar de ser un asesino de relaciones, un asesino de la edificación de la iglesia. No es posible que pasemos toda la vida teniendo conflictos que tienen el mismo nombre con distintos escenarios. Madura. Conoce a Cristo. Ama a Cristo. Enamórate de Él. Deja que el amor de Él te transforme, porque no hay ningún esfuerzo humano que pueda lograr lo que Él es capaz de hacer. No eres más espiritual porque descubriste los errores de alguien. Yo sé que en confianza ocurren estas cosas y en su medida son correctas, son parte de nuestra cultura. Pero hay quienes se dedican solo a mirar cómo alguien predica para imitarlo después y reírse. Dijo esto mal, esto no estoy de acuerdo. Sal de ahí, infante. Deja de beber leche. Ya es hora de comer alimentos sólidos, décadas escuchando la palabra. Ok. Entonces, ¿la ley qué tiene que ver con ustedes, Pastor Héctor? Es una sombra y una figura. Pero no hay que desecharla como si fuera algo digno de ser votado. Hay mucha sabiduría allí que ahora, en conjunto con el Espíritu de Cristo, con el del resucitado que mora dentro de nosotros, es un tesoro que explica cómo agradar a Dios y lo que Dios anhela. Dios anhela que nosotros dejemos de ser carnales. Dios anhela que nosotros amemos de verdad. Si amas al círculo que solo te ama, dice la palabra, no tiene ni una gracia. El amor que traspasa esos límites es el verdadero y el que ninguno de nosotros puede fabricar. Yo podría repetirme una y otra vez como un mantra: tengo que amar a mis enemigos, voy a amar a mis enemigos, voy a obedecer al Señor. Si la naturaleza dentro mío, de sí mismo, de Él, next, tiempo perdido. Dios te anhela a ti. Tú eres un anhelo del Señor. Dios quiere tener intimidad contigo, quiere que tú lo conozcas, quiere que tú lo disfrutes. Quiere ayudarte, pero ¿sabes qué? Ya no busques a Dios para que te favorezca. Si realmente la carta a los Gálatas lo dice a sí mismo también, porque si ya no vivo yo y ahora Cristo vive en mí, entonces ya no es la historia de Héctor Quiroga con Dios
porque ese se murió. Si ya no vivo yo, no es Héctor Quiroga buscando el favor de Dios. Si ahora Cristo vive en mí, es la historia de Cristo en Héctor Quiroga, porque es Jesús el que me contiene a mí y yo no lo contengo a Él. Tú no contienes a Jesús. Jesús te contiene. Si Jesús te contiene, entonces tu vida, todas tus vivencias, todas las cosas que emanan de tu existir, de tu ser, es el relato de Jesucristo, no el tuyo. Cambia. En algún momento yo me sentía, pero qué mártir soy de la fe. Era Jesús relatando su historia. Era Jesús relatando su sermón, porque Él es el Logos, Él es el sermón del Padre. Ahora, si Él vive en mí, entonces Él tiene todo el derecho a hablar a través de mi persona, aunque a mí me parezca por momentos que estoy en situaciones sumamente extremas. Si hay algo que esta generación tiene hoy día, una de las debilidades más grandes, no sabe sufrir, no sabe vincularse con el dolor. Pero Jesús todavía tiene dolores. ¿Y cómo va a manifestar sus dolores Jesús en esta tierra si no es a través de la iglesia, su cuerpo? Si Cristo te contiene, entonces Él está experimentando su vida a través de ti. Tu yo, mi yo, dejó de ser importante hace mucho rato. Ven y recibe a Jesús en tu corazón. Entonces tu corazón es grande y Jesús es chiquitito. Y Él viene y tú le das una cabida en tu corazón y dices, ya, Señor, no llore más, venga a vivir aquí, ahí. Pero otra cosa es que yo vea la realidad y diga, yo tuve acceso al corazón de Él, Él me permitió acceso a vivir en su persona. Ahora es Cristo el que vive en mí, no yo. Si Cristo vive en ti, entonces tu vida ya dejó de pertenecerte. Tu historia, el relato, lo que se está hablando de ti, le pertenece a Él. Póngase de pie. Vamos a presentar a Isaac antes que se nos quede dormido el pobre ahí. El pastor salió medio latero a decir, pero lo bueno que tiene un nombre contento, de alegría. ¿O bajo yo? ¿Más fácil ahí? ¿Qué opinan? Arriba ya. No, sorry. Bueno, vamos a presentar a Isaac Javier y le vamos a pedir a los papás que nos cuenten cuál es la idea que tienen con estos nombres. Los nombres son importantes. ¿Cómo ha estado este tiempo? Transformador, aleluya. Ahora que empezamos a vivir para otro, qué lindo, estamos amando y se ve espectacular. ¿Eh? ¿Quieren? Isaac Javier. Bueno, como dijo el pastor, Isaac significa era el que hará reír básicamente. Y Javier no sabíamos lo que significaba, solo se lo pusimos porque no nos gustaba. Y soy honesto. En el matrimonio del Sami nos preguntaron lo mismo. Y me puse a buscar, significa Casa Nueva y Castillo Nuevo. Y bueno, para nosotros, para los pocos que saben, por las cosas que hemos pasado nosotros, muy difíciles, Isaac llegó a ser la alegría a nuestra nueva casa. Y ese fue el nombre que yo creo que el Señor puso desde antes para él. Y así ha sido. Ya no conocemos el verbo dormir. Pero
nos da alegría todos los días. Es un desafío grande como papás primerizos, entonces lo amamos con todo nuestro corazón. Ha sido una bendición, ha sido un desafío sentimental, monetario, de trabajo en equipo, de amarlo, y se ha puesto mucho a prueba voy a hablar por mi paciencia y mi tolerancia. Pero el Señor es fiel, el Señor es sabio, y Él vino a cambiar nuestra vida radicalmente y a restaurar nuestra familia. Así que eso. Bueno, cuando los papás traen a sus bebés para presentarlo al Señor, el compromiso más grande aquí lo adquieren los papás. Porque este bebé ahora sí que depende completamente. Podríamos decir que en la figura él se llama Israel. Sería el Israel que tiene que aprender a través de la instrucción que ustedes le van a dar, lo bueno, lo malo, para que en su momento aparezca Jesucristo personalmente y entre a morar dentro de su corazón. En tanto, gracias al Señor, cuenta con 2 papás que están comprometiéndose con el Señor. El compromiso aquí es para ustedes, el más grande. ¿Qué es lo que se están comprometiendo? Es a instruirlo en la familia del reino de Dios, en la cultura de su palabra, en ser perseverante y en dejar que el relato que Dios tiene con este varón se cumpla cabalmente. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se están comprometiendo? Porque ese es el punto. Si nosotros lo presentamos así como al estilo a usanza otra iglesia, casi como un golpe de suerte, ¿no? Una bendición, que le caiga una bendición al bebé. Ustedes son una bendición para él, pero él lo es también. Pero lo que vamos a hacer aquí es comprometernos para servirle, para... Se está riendo. Para que todo lo que Dios tenga que hacer con él, ustedes puedan servirle a este propósito. Amén. ¿Cómo se toman los bebés? Se me olvidó ya. La verdad que no. Señor, te presentamos a Isaac Javier. Delante de ti, Señor, está un proyecto y un anhelo tuyo. Oramos para que sus papás sean llenos de sabiduría, tu Espíritu le regale recursos que hagan que brille la alegría, la risa que tú quieres darle, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos tu provisión súper abundante, Señor. Que el espíritu de inteligencia venga sobre sus padres, que ellos sepan cómo administrar este tremendo regalo que tú has puesto en sus manos, y que el propósito de que la risa, el gozo, la alegría de tu reino siempre esté presente en esta vida, Señor. Oramos, te lo presentamos, Señor, para que ahora venga tu reino y le hagas saber lo que tú soñaste desde antes de fundar el mundo. Soñaste con Isaac Javier. Oramos para que tu revelación les permita leer el libro de este varón de Dios. Oro y te bendigo, Isaac, en el nombre de Jesús, con toda provisión que el Eterno tiene para ti, que te alcance. Oro para que seas visitado por su presencia desde ya, a temprana edad, seas lleno del Espíritu de Dios, y que todo lo que has soñado, Dios, se cumpla en ti y en los que son tu entorno, en el nombre de Jesús. Amén.